Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? Hola, lady. Hola, profe. ¿Qué ha hecho? Buenos días, profe. Hola, Paola. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Profe, toca que espere un poquitico porque es que estamos en quiz de química. Tranquila. Entonces, pues ya algunos van saliendo a medida que van terminando el quiz. Ok, listo. Tranquila, no se preocupe. Dígale que tranquilo, que yo acá los espero. ¿Listo? Listo, sí, señor. Lady, Gracias, profe. ¿ya hizo la evaluación? Con gusto, Paola. ¿Sí? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue, Lady? Bien, profe. Me alegra. ¿Qué está haciendo? Leyendo las cosas que escribí para decir hoy en la clase, ¿Para qué? para compartir en la clase. Ah, ya. Ah, bueno, chévere. Buen día, Sandra. ¿Cómo amanece? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanece? Tú no eres Lady, sino Lazy, ¿no? Sí, señor. Señorita Sandra, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Oscar. ¿Cómo amanece? Bien, sí, señor, gracias. Me alegra mucho. Los compañeros, los demás están terminando un quiz con la profe de química. Sandra, ¿ya hizo el quiz? ¿No? No, profe, no lo pude terminar bien porque no tengo bien los apuntes. Entonces, ya que es día de mañana, se lo enviaba a la profe. Ah, bien, Sandra. Bien, bien, pero mire que ya lo está empezando a coger el tiro a las cosas. Oscar, ¿cómo le fue? No sé, profe, pero lo terminé ahí, no sé cómo quedaría. Yo creo que ¿Qué era? sí, ¿Sobre qué era? sí, señor. ¿Sobre qué tema era? Sobre escalas de temperatura. Ah, Fahrenheit, centígrados, Sí, Celsius, señor. todo eso. Eh, Pasar de grados centígrados a grados Celsius, todo eso. Conversión. Sí, señor. Sí, señor, nos daba una tabla y nos daba un dato de un país y había que convertirlo a todos los otros. Claro. Sí, es interesante. Después se convierte en un juego. Ah, sí, estaba aparentemente fácil, sino que uno a veces se olvida de hacer bien las operaciones. Claro, por ejemplo, usted está aquí y va a tomar la temperatura de Francia, que se la dan en grados centígrados aquí para convertirla allá en grados Celsius y así a la inversa. Es bien interesante. Sí, señor.
Quizás no me haya equivocado en nada. Pues, se trata de hacerlo, ¿no? Así sea que nos equivoquemos, porque es que nosotros queremos que todo salga perfecto, el ser humano. Pero resulta de que lo mejor es equivocarse, porque los errores se aprenden. Sí, profe, así es. Lo importante es entender el concepto y realizar el ejercicio. Correcto. Es el proceso, no es tanto el conocimiento, sino el proceso del conocimiento. Anteriormente las evaluaciones eran totalmente de memoria, hoy en día no. Es mejor porque así se trabaja las competencias. Exactamente, es que la educación en Colombia debe ser por competencias, pero muchos maestros no han cambiado el modelo. Entonces siguen enseñando y ese es de la forma antigua y ese es un grave problema. Lacey, arranque usted con la primera parte, a ver. ¿Cuáles son los apuntes que tiene usted, Lacey? De la tarea, ¿cierto? Sí, señorita. Bueno, la tarea era escribir 5 palabras con su significado notativo y connotativo. Yo puse bombón, de notación es un bocadillo de chocolate y connotación una persona atractiva. Bien, muy bien. Está inspirada con el bombón usted, ¿no? A ver, María. Siga, Profe, Paola, a ver. yo busqué el denotativo de bestia y el connotativo. Ajá. Dice, el denotativo es animal de 4 patas, especialmente doméstico, que se usa para carga. O sea, Sí. es estilo el caballo, Ujú, y la mayoría le dicen es bestia. ujú. Y connotativo es persona violenta o agresiva, poco soportable, o sea, una persona que golpea. Eso es una persona bestia. Ah, sí, exactamente. Entonces también tenemos, o sea, ahí tenemos el significado denotativo y el connotativo. Connotativo, Dos. sí. Entonces, hay uno que es el significado propio que da la lengua española, el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española. Y otro que es el que le da la sociedad. Por ejemplo, alguien pasa conduciendo de manera inadecuada. Usted dice, es mucha bestia. Entonces, ¿ese qué significado será? ¿Denotativo o connotativo? Connotativo, profe. Connotativo. Connotativo. Sí. Exactamente. Entonces, miren que el lenguaje está cargado de expresiones y significaciones de acuerdo al contexto. Por eso es que más adelante vamos a ver que tenemos un significado y un significante. Y que todo depende de la expresión. El cuerpo habla lo que la mente calla. La forma como usted ¿Profe, cambia, puedo seguir yo? la forma como habla, la forma de usted mirar, la forma de sentarse, indican muchas cosas. Usted sabe, tiene que aprender, o sea, eso lo hay que percibirlo, ¿no? Cuando una persona miente, usted lo puede percibir. Pero hay personas que no lo miran, no lo analizan. Ese movimiento del cuerpo se llama la proxémica y la kinésica. Entonces el cuerpo hace movimientos propios y esos movimientos propios te indican que te están mintiendo. Eso es lo que hacen los psicólogos. Los psicólogos analizan. De pronto con preguntas absurdas o con situaciones de un dibujo o en la charla ya te están analizando esa parte.
Todo se puede. En la escritura se analiza si la persona es honesta o no. Buenos días, profe. Angélica, buenos días. Está bonito el paisaje. Sí, voy caminando. Estoy en la calle. Oscar, que me levantó la mano. ¿Quién pueda? Listo, profe. Sigo. Yo escribí, Dígame, Yasmín. yo escribí, Yasmín, ya le doy la palabra. Oscar, hable después, Yasmín. profe, yo escribí ruso, el denotativo, persona habitante de Rusia. Y connotativo, persona que trabaja en construcción. Exactamente. Entonces, mire ahí. Yasmín, la escucho. No, profe, qué buenos días. Buenos días. La escucho, Yasmín. Profe, ¿qué tengo que decir sobre la tarea? Sí, sobre la tarea. Lo denotativo y connotativo. ¿Cómo, profe? Lo de la tarea, denotativo y connotativo. Yasmín, ¿me entendiste? Yasmín. Yasmín, ¿me escucha? Angélica, ¿me escucha? Sí, profe, aquí lo escucho. ¿Me puedes, te puedes de pronto decirme lo de la tarea? ¿Aló? ¿Puedes Me- decirme lo de la tarea? Me ha llegado a la casa, profe, es que no estoy en la casa. Ah, ¿verdad que estás en Ya voy la... por la casa. Listo. Sí, es que estaban recogiendo al niño en la escuela de fútbol. Tranquila, tranquila. Sandra, la escucho. Pero tocaba, profe, tocaba buscar unas palabras, Sí, significado. notativo y connotativo. Sí, señor. Profe, si quiere, puedo seguir yo. Perdón, un momentico. Sandra, ¿las puedes decir? Abeja, abeja, el animal que vuela, abejita. Y cuando uno a veces se dirige a una persona que le dice, oiga, usted es bien abeja, ¿no? O sea, en el término que es muy, como muy avispado. ¿Y qué significará que una persona se le diga que es abeja? Que no ha Profe, no, hecho algo. ¿Qué significará, muchachos? profe, no lo busqué como tal así, sino la palabra como, Sí. como Entonces, en general, ¿no? en nuestra connotación, una persona abeja, hay que entender dos cosas. ¿O dejó algo inconcluso, profe? ¿Cómo, Angélica? La palabra abeja está bien lo que hizo Sandra, pero tenemos que entender que en Colombia, en nuestro contexto, Cuando Andrea no se te escucha, Angélica, incluso tienes problemas de conexión. la Entonces, en Colombia tenemos la palabra avión. Avión, que es para volar, el aparato. Y le decimos a la persona, usted es muy avión. Es parecido a lo que hizo Sandra. Pero entonces, en Colombia tenemos la siguiente conducta. Las personas carentes de respeto ético se les dice abeja. ¿En qué sentido? O avión, que son sinónimos. Porque una persona está haciendo la fila y él llega de último y paga de primero.
Y eso es una falta de respeto, eso es una forma antiética de conducta aquí en Colombia. Lo mismo, por ejemplo, aquí en Colombia, no pagar el Transmilenio o no pagar, eso es ser abeja, eso, o ser avión. Eso es algo antiético que es propia de la cultura colombiana, lo que hay que cambiar. Usted va a los países europeos y usted mira allá que si está dañado el torniquete, las personas al lado dejan la plata. Entonces, eso es algo que tenemos que imitar. Aquí hay que empezar a generar ese cambio. Entonces, la palabra abeja es una palabra y la palabra avión son palabras dentro del contexto social que buscan disfrazar una conducta inadecuada con una palabra bonita. Entonces no le dice, usted es falto de respeto o usted es ladrón, pero se lo maquilla. Porque en Colombia, la cultura nuestra siempre ha sido maquillar la verdad y nos duele que nos digan la verdad. Entonces a nosotros nos gusta el politiquero, que nos habla bonito y que nos dice, las cosas bien maquilladitas. Entonces, es muy buen orador. Esa es la cuestión y por eso es que el lenguaje dice mucho del pueblo. ¿Listo? Bueno, Jason, lo escucho. De lo que yo investigué, un ejemplo Arturito, Jason no se le escucha. de palabra denotativa, de lo que yo investigué, tengo el ejemplo de, por ejemplo, denotativa de una jirafa, que puede ser un animal o connotativa, pues una persona muy alta. Correcto. Muy bien. Oscar, ¿me volvió a levantar la mano? No, profe, no le he bajado, pero si quiere le suelto otra. Bueno, pues. Ese compañero Oscar sí es un parche. Hágale, Oscar, pues. Suéltela. Eh, denotativo es perro, animal que muerde, que ladra, compañero del ser humano. Y connotativo le dicen a una persona que tiene varias parejas o que no es fiel. Ujú. Bien, bien, Oscar. Viviana. Hola, profe. Burro. Primero aplica para animal más pequeño que el caballo y de orejas largas. En otros lugares llamado asno. También para el connotativo sería persona ignorante o de duro entendimiento. En otros términos, bobo o necio. También se utiliza para personas tercas que son obstinados o testarudos. También se puede utilizar para personas rudas, falta de amabilidad o delicadeza. En ese caso, burro sería rudo o tosco. También se utiliza burro de carga, persona de gran resistencia para trabajo. Otro que podemos utilizar como burro es aparecerse del burro. Ceder es en la opinión de la persona. Caerse del burro, darse cuenta de que estaba equivocado, hacer el burro, comportarse de manera alocada haciendo tonterías o no ver tres de un burro, que es ser muy miope. Muy bien. Muy bien, muy bien. Leslie. Bueno, yo puse eres una estrella que ilumina mi camino. Denotación se trata de un cuerpo celeste que brilla y ofrece luz al caminante. Y connotación, una persona muy importante y valorada por quien habla. Muy bien. Muy bien. Entonces, la connotación y la denotación ya la tienen clara. Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. ¿Quién tiene alguna duda sobre connotación y denotación?
Andrea, me levantaste la mano. ¿No? Bueno. Pilar, ¿me escucha Pilar? Sí, señor profe. Continúe usted. Bueno, yo dice que... Ay, espera, busco mi anotación. Profe, ¿me escucha? Entrecortado, Angélica. Pilar, siga. Sí, me escucha. Profe, Angélica, tienes problemas de conexión a internet. Se te escucha muy mal. Andrea Mendieta, me levantaste la mano. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Yo ayer no pude estar en la clase, pero pues una compañera me dijo el tema y qué es lo que tocaba hacer y yo también averigüé. Ajá. Cuéntame entonces. Averigüé zorro. Es un animal y en connotativo es un ser astuto y suspicaz. Muy bien. Pilar, la escuchamos. Mariluz, la escucho. Profe, la verdad no alcancé a sacar las palabras, profe. Me disculpo y no, la verdad esta vez sí le quedé mal. Ok. Me las envía entonces al WhatsApp, por favor. Listo cuando las tenga. Dora Alba. Profe, ¿ahí me escucha? Ahí le escucho mejor a Angélica. Dora Alba. Profe, buenos días. Buenos días. Mi profe, yo también ayer estuve medio complicadita y no la hice. Me las envía al WhatsApp entonces. ¿Listo? Sí, señor. Alejandro. Yo encontré mi media naranja. El denotativo es encontré la mitad de una naranja y el connotativo es encontré una persona ideal para compartir. Bien. Eliana. Profe, yo encontré cuando uno dice se le perdió una tuerca, denotativo se le extravió una pieza con un hueco en el centro que sirve para ajustar tornillos. Connotativo que sea enloquecido. ¿Connotativo qué? Que sea enloquecido o está actuando de forma muy extraña. Ajá, correcto, sí. Se le perdió la tuerca, decimos vulgarmente a una persona que carece un poquito de razón. Profe, ¿me escucha? Ahora sí la escucho, Angélica. Cuénteme. Perro que no ladra, no muerde. ¿Perro que no ladra o perro que ladra? Perro que ladra, no muerde. Ah, Ya. La connotación, si un perro está ladrando, no puede morder. Y la denotación, una persona que habla demasiado no concreta sus acciones. correcto. Una persona demasiado parlanchín. Parlanchín, Sí. que a todo mundo quiere convencer. Entonces esa es la característica de los estafadores, ¿no? Sí, señor. Un estafador trata de convencerte, de decirte, de persuadirte por todo lado, y eso también es un arte, pero usted tiene que saber si le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad. Por eso es que se necesita que aprendan de proxémica y de kinésica para que ustedes más adelante puedan identificar la verdad o falsedad de algo que les estén diciendo. Alejandro, lo escuchamos. Yo encontré mi media naranja. El denotativo sería encontré la mitad de una naranja y el connotativo sería encontré una persona ideal para compartir. Exactamente. Entonces, la media naranja tiene dos connotaciones, la de la fruta y la de la pareja. Entonces, ahí está la connotación. ¿Por qué? Profe. ¿Qué me habla? No, tranquilo, profe, disculpe. Yolanda. Ah, cuénteme, Yolanda. No, que siga hablando, profesor. La que iba a hablar ahorita. Tranquilo. Ya le doy la palabra a Yolanda. Bueno. Entonces, tenemos la de la media naranja, la fruta y la pareja.
¿Por qué media naranja? Porque son complementos cada uno de tanto la mitad como la otra mitad. Entonces lo que quiere expresar es un complemento. Y nosotros en pareja somos complementos, tanto de la mujer del hombre como del hombre de la mujer. Yolanda, ahora sí la escuchamos. Profe, yo encontré, por ejemplo, que si alguien dice que está loco de amor por él, la denotación significa que efectivamente perdió la cordura, ¿sí? La connotación significa que está perdidamente enamorado o enamorada. Correcto. Esa es la connotación. Muy bien, Yolanda. ¿Le quedó claro lo que es la denotación y la connotación, Yolanda? Sí, profesor, yo alcancé a hacer un poquito nomás y a buscar la de palabra denotación y la connotación. Entonces, si notan que cuando usted va a leer un texto, tiene que mirar la significación porque puede tener varias significaciones la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren la importancia que tiene el saber las significaciones. O sea, la significación es importante. Siempre detrás de un mensaje hablado o escrito se esconde la realidad. Esa realidad es la que usted tiene que empezar a analizar. Cindy, Sí, Joana. porque hay veces que nosotros a veces hablamos, decimos cosas y no nos damos cuenta el trasfondo de qué es, de lo que eso tiene. Correcto. Entonces, por decir algo, en el amor hay muchas verdades y muchas mentiras. Pero entonces, usted tiene que saber la denotación y la connotación. Usted tiene que saber el lenguaje proxémico y el kinésico. Entonces, cuando usted analiza esa parte, usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, hay un libro que lo dice muy bueno y dice: los hombres malos llegan a todas las camas. El libro le está hablando del perfil psicológico del hombre, pero también le habla del perfil psicológico de la mujer. Entonces, ¿cómo actúa el hombre que lo llaman en el libro el chico malo? Su conducta a nivel psicológico, ¿cómo es? Usted ya va a mirar ahí y lo va a analizar. Entonces dice usted: el novio que tengo es chico malo. Entonces, ¿por qué? Porque es algo cultural. Entonces, ahí le dice la psicología de la mujer. En América Latina, el perfil de la mujer psicológico ha sido educada desde niña para ser dominada. Ese es un perfil psicológico y va a buscar siempre el patrón, el perfil. Y eso es algo que tiene que empezar a haber una variante, porque eso permite unas conductas inadecuadas y es lo que en Colombia ha generado la violencia de casos aberrantes contra la mujer. Entonces, eso es algo que toca analizarlo. Y eso tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la denotación, tiene que ver con la connotación, tiene que ver con el contexto en que nos hemos educado. Por eso es que hay que cambiar paradigmas para entrar a cambiar muchas cosas en nuestro pensamiento. Mariluz, me levantaste la mano. Sí, profe, es que busqué una ahorita. Digan. Es cerdo. No sé si ya lo habían dicho. El denotativo dice: mamífero de cuerpo pesado, piel rosada, cabeza grande, hocico chato, grandes orejas caídas, patas cortas. Y es doméstico, se cría en granjas. En el connotativo dice: se refiere a una persona que se mantiene sucia o persona con pensamientos malos. Ajá, una persona con pensamientos bajos, sucios, aberrantes, burda. Una persona burda es una persona inculta, sucia, grotesca, que trata a otra persona de esa forma. Entonces, ahí tiene el significado. ¿Por qué? Porque el cerdo de por sí es sucio. Él se come sus propias heces, de las come. Entonces, por eso es que en la Biblia hace mucha mención al cerdo y al perro. Porque el cerdo se come su propia
sus propias heces. Y el perro vuelve y se come su propio vómito y sus propias heces. Por eso es que el perro es un animal carroñero. Entonces, la Biblia por eso los coloca como ejemplos, ¿no? Para las cosas. Dice, siempre el hombre malo volverá a su vómito. Volverá así, no va a cambiar. ¿Listo? Por ahí lo dice en una frase así, que no recuerdo que literalmente como la dice en la Biblia, pero más o menos esa es la connotación. Entonces, les estoy enseñando aquí lo de notación y connotación para empezar a generar un proceso de cambio en el pensamiento de ustedes. Ese cambio es que ustedes tienen que aprender a analizar las frases con sus diferentes significados. Ya más adelante les voy a enseñar lo que es proxémica, lo que es cinésica, todo lo que tiene que ver con la parte del manejo del lenguaje corporal, que es importante. Y lógicamente enseñarles a hacer unos procesos totalmente distintos para que ustedes comiencen a analizar, para que les sirva para la vida. Bueno, entonces ahora para la próxima semana, yo esta semana voy a empezar a analizar qué obra literaria vamos a leer. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días, les diré qué obra literaria vamos a leer. ¿Listo? Quiero que hagamos el esfuerzo de leer 2 obras literarias. Ambas para la vida. Una que tengo pensada aquí ahorita es ¿Quién se ha llevado mi queso? O ¿Quién se ha robado mi queso? ¿La han leído? ¿Quién la ha leído? No, señor. Sí, profesor. Yo sí, profe. ¿Usted sí la leyó? Sí, No, señor. sí, no. Yo también. La recuerdo. Oscar, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, profe? Una es ¿Quién se ha llevado mi queso? O ¿Quién se ha robado mi queso? Son de 2 ratoncitos que están en una cueva y por temor a salir, no sale a buscar. Y ¿Qué pasa ellos con esos siempre, ratones, Oscar? pues ellos tenían una parte donde iban y conseguían queso. Yo la Ajá. leí hace mucho tiempo y entonces de un momento a otro se les termina la ración de queso. Entonces el uno sale y se va a buscar y el otro por no salir se muere en la cueva por temor a salir a conseguir, a buscar dónde encontrar más queso. Sí, así es. Le hago yo una pregunta, Oscar. El queso es una metáfora, ¿no? Una metáfora Sí, es una señor. comparación. Entonces, por ejemplo, le dicen a Yolanda, tus ojos son como 2 luceros. ¿Hay una qué? Una metáfora. Una metáfora porque están comparando ¿qué? Una comparación. Una comparación, sí, señor. Una comparación de los luceros con los ojos de ella. Entonces acá están comparando el queso con qué será el queso que estará comparado. Pues con el alimento, con las necesidades que uno tiene para subsistir, ¿no? Porque ese deja una muy buena enseñanza, un mensaje. Sí, es muy bueno el libro. Entonces Sí. nos cambia la perspectiva. Ahora, ese queso, como dice Oscar, es sobre las necesidades que nosotros tenemos día a día. ¿Y cómo suplimos nuestras necesidades, Oscar? ¿Qué es lo que hacemos para suplir nuestras necesidades? Trabajar. Trabajar o emprender. Entonces, ¿el queso es un sinónimo de qué? ¿De trabajo? De trabajo. Pero también es un sinónimo de los sueños. De los sueños. De los anhelos. Entonces, ¿qué pasa con los ratoncitos? ¿Salen a buscar todos o solamente uno? Uno sale a buscar y Uno los más. otros no, porque eso es lo que nos pasa generalmente, que por el miedo se quedan muchas cosas inconclusas. Exactamente. Una enseñanza ahí. El miedo. El miedo al cambio. El miedo a progresar. Entonces, ¿cuántos de ustedes tenían miedo de empezar a estudiar?
Y muchos dejaron ese miedo. Profe, el miedo no nos deja hacer nada porque ahorita en el quiz de química yo no pude hacer nada porque me enredé y en cambio que la vez pasada en el taller, como lo hice con calma, ese sí me quedó bien. Ahí está el problema, el miedo. Exacto, se llama el manejo y el control de las emociones. Usted no es que no sea capaz, usted es muy capaz, pero cuando no controla su parte emocional, le pasa lo que le pasa a Mariluz. Entonces, el miedo a nosotros nos frena por el que dirán. Ah, es que usted es tan viejo y va a estudiar. Es que el loro viejo no aprendió a hablar. Esa es la connotación del entorno. Pero usted tiene que vencer ese miedo y demostrar que el loro viejo sí aprendió a hablar y de que todo es un esquema mental de la sociedad, porque pasa lo siguiente. Les coloco este ejemplo. Imagínense que ustedes, y esto está en un libro también, en un libro, se me escapa el libro en este momento, pero el nombre del libro se me escapa, pero el contenido no, ya me voy a acordar. Les coloco el ejemplo. Sandra cogió unas pulgas y las colocó en un frasco de mayonesa y le perforó unos huequitos y los colocó ahí. Siempre las pulgas van a saltar hasta ahí. ¿Por qué? Porque las condicionó. Pero si coge una pulga nueva y la pone ahí, va a saltar más alto. Y se le va a salir. Cuando las coloca, las pulgas que están domesticadas a saltar a esa altura, junto con otras nuevas, las que estaban domesticadas, que ella las enseñó ahí a saltar hasta ahí por obligación, así estén libres, van a saltar hasta ahí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen hasta aquí. Y a veces si se atreve a pensar más arriba, lo cuestionan. Y no hay que tenerle miedo a eso. Que hablen lo que tengan que hablar, que digan lo que tengan que decir, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Profe. Entonces, los grandes hombres de la historia se salieron del esquema y de la sociedad, empezando por Jesucristo. Jesucristo no compartió lo que hacían y por eso fue censurado y por eso ese mechudo de la esquina barbado era un peligro, porque estaba diciendo la verdad, porque estaba cambiando el mundo, porque estaba dando una visión distinta. Lo mismo le pasó a su antecesor Sócrates, que fue muerto. Lo obligaron a tomar la cicuta, que era un filósofo, por enseñar la verdad. Por la verdad muere Sócrates y por la verdad muere Jesucristo. Sócrates le dijeron, o usted enseña de acuerdo a la tradición griega, y la tradición griega era que existían varios dioses, y él dijo, yo no puedo enseñar mentiras. ¿Por qué los dioses fornican? ¿Por qué los dioses embriagan? No son dioses. Cuestionó esa realidad. Entonces, ¿qué decisión tomó el gobierno de esa época en Grecia? Que debía morir bajo la cicuta. La cicuta es un veneno. Él mismo se tomó la cicuta y murió alrededor de sus discípulos, porque él dijo que prefería morir a no enseñar una mentira. Y esa base filosófica le tenía también Jesucristo. Por eso murió él, por la verdad. Entonces, cuando los grandes inventores, el que se atrevió a inventar el avión, el helicóptero, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, que dijo que la Tierra no era el centro del sistema solar, que el centro del sistema solar era el Sol. La Iglesia lo llevó preso y lo condenaron a muerte, pero después le quitaron esa condena. ¿Pero quién se la quitó? Acá el Papa Juan Pablo II, cuando ya hacía muchos años, porque él cuando murió todavía estaba condenado a muerte. Entonces miren las cuestiones, Giordano Bruno. Entonces siempre nos quieren tener ahí, que no saltemos la barrera y que tengamos miedo. Entonces la enseñanza de la clase de hoy,
también es que dejemos el miedo. Pensemos un poquito también en nuestros sueños, en nuestra vida, porque tenemos una sola vida y esta vida hay que disfrutarla al máximo. Saberla disfrutar, sí, no es ordenarse, porque ese no es el mensaje, pero sí entender que tenemos sueños que conquistar y que no importa la edad. La edad simple y sencillamente es un número, pero su mente, su corazón debe tener una forma diferente, tener sueños e ideas, metas por conseguir. Un hombre sin sueños ni ideas es un hombre muerto en vida. Ahí viene la crisis existencial. Entonces, ¿qué más pasó, Oscar, con el libro? Pues yo hace tiempos que lo miré, pero sabía que se trata de eso. Entonces, la enseñanza que me dejó era que uno muchas veces por miedo al fracaso no emprende o deja empezado muchas actividades en las que le podría ir bien y no se entiende que el fracaso es un proceso en el camino al éxito. Correcto. El fracaso es un comienzo en el proceso del éxito. El fracaso es el éxito al revés. Profe, pues deberíamos leerlo y pues así comentarlo en clase, ¿no? ¿Cómo? Deberíamos leerlo y comentarlo en clase, pues. Sí, entonces, ese es uno de los que vamos a leer. Ese es uno. Es corto, no es largo. Entonces, ese es yo les mando el PDF para que lo vayan leyendo en esta semana. ¿Listo? Sí, señor. Pero el libro les va a dar una gran enseñanza porque les va a comparar. Usted, ¿qué debe hacer para empezar? ¿Va a seguir a lo de los ratoncitos? Porque él, los ratones, los otros se le burlaron. ¿Cierto, Oscar? Sí, señor. ¿A cuántos se le burlaron aquí por empezar a estudiar? A mí por lo menos. A Paola fue una. Entonces, mire, sencillamente se trata de no hacer caso a lo que nos digan y empezar a tomar decisiones. Es que usted, ¿para qué? Usted ya dedíquese a sus hijos, usted ya está muy viejo, ¿no? A mí me decían, profe, que eso para qué si ya yo ya estaba vieja. Y yo le dije, yo no estoy vieja, porque tengo toda una vida por delante. Y Claro. aquí voy. Y profe piensa que porque ya tenemos hijos y no podemos, nosotras también somos un ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Correcto. Digamos, en sacar el bachillerato pues adelante para que ellos vean que sí, mi mamá progresó, así sea, ya la edad que sea. Sí, Exactamente. eso dicen mis hijos. Usted puede tener la que tenga, pero usted lo puede hacer, mami, así me dicen. Y yo ahorita tengo 4, lo que le estaba diciendo a mi hija, me toca partirme en 4 cosas. La casa, mi trabajo, el estudio y pues, o sea, y el niño. Eso es importante porque ustedes ya están marcando la diferencia. Ya no son un hombre mediocre. Es que en filosofía, cuando les toque ver filosofía, mejor dicho, la filosofía nos da una cachetada a nosotros. El hombre mediocre hace lo que los demás hacen. Siguen a la masa. La masa dice, no estudie, que ya está viejo. Ese hombre mediocre se acomoda a esa masa. La masa no piensa, la masa actúa. Sí. Entonces, ustedes son pensantes porque ustedes están pensando para actuar, mientras que la masa actúa y no piensa. Entonces, ustedes ya pertenecen a otro grupo de personas que están despertando hacia el cambio. Los felicito a todos y cada uno por empezar, primero, a vencer esos miedos. Uy, sí, Segundo, profesor, porque a oponerse a una sociedad que señala, porque la sociedad... A uno mismo, profesor, también, porque Y uno lo más siempre- importante, correcto, Yolanda, a uno mismo, a los Sí. miedos de uno. a poner excusas a todo momento, yo no, porque tal, porque no fui, porque salí, son excusas por miedos.
¿Ustedes no vieron el informe del arquitecto de la Universidad del Valle que se graduó a los 95 años? Ay, como que sí escuché eso. Ese es un gran ejemplo. Sí. Entonces, mire usted lo importante que es cumplir los sueños. Los sueños se deben cumplir. Y nosotros debemos esforzarnos por ello. No Hay importa muchos lo que los demás digan. Eso es algo importante. No importa lo que la sociedad piense. creer en lo que podemos hacer y todo lo podemos Creer en lo hacer. que podemos hacer y no hacer caso ni a la familia, ni a la sociedad, ni a nadie. No, hacer lo que nosotros queremos. Gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, porque nosotros tenemos que hacer lo que nosotros queremos y triunfar. Esa es Y la realidad. hablando religiosamente se dice que todo lo puedo hacer en Cristo Jesús porque Él me fortalece. Correcto. Yo soy, exacto. Ese es el mensaje. Perfecta esa frase para concluir. Muy bien, Yolanda. Entonces, de aquí en adelante, si a usted le fue mal en una materia o en una evaluación, hable con el profesor. Profesor, mándeme el taller, yo se lo hago. ¿Cuándo se lo envío? Pero usted tiene la capacidad, el derecho a presentar de nuevo, porque resulta que uno va evaluando. Mire, por ejemplo, aquí yo estoy evaluando a Oscar. Sí, claro. Entonces, sin necesidad de que me haga un examen escrito, él ya tiene un proceso de evaluación. Entonces, uno va evaluando en los procesos. En la tarea, ya evalué la tarea. Entonces, no es satanizar, sino la palabra examen. Yo les digo la palabra examen. Saquen una hoja examen y ustedes se asustan. Y esa no es la función. Sí, se bloquea uno, profe, le dicen examen y ya uno piensa. Exactamente. Entonces, yo no utilizo la palabra examen, evaluación, sino que voy haciendo los procesos poco a poco. Y les pregunto, de lo que Oscar les compartió a ustedes, ¿aprendieron? Claro que sí. Sí, pero Entonces, miren que la evaluación no es solamente para uno. La evaluación es para nutrir a los demás. Entonces, esa es la pedagogía correcta. Porque lo que usted sabe lo hizo en una hoja y se quedó para usted. ¿Y los demás qué? Entonces, Nada. vamos a empezar a hacer procesos de evaluación. No tanto evaluación, sino de compartir conocimiento. Como lo hicieron con la tarea, como lo está haciendo Oscar. Y es una forma mucho más fácil para nosotros aprender. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Es señor. cierto. De acuerdo, profe. Profe, otra barrera que uno muchas veces tiene es pensar que solo las personas que tienen cantidad de títulos o que tienen muchos estudios le pueden enseñar, ¿no? Uno tiene que estar abierto la mente y en disposición a aprender hasta de la persona más insignificante, que uno cuando vive en sociedad, la persona más insignificante le deja grandes enseñanzas mientras uno tenga la disposición y la mente abierta. Porque muchas veces uno se cohíbe pensando, dice, no, pero este que me va a enseñar si este está lo mismo que yo. Y cuando uno tiene la mente abierta, uno está en esa predisposición. Dice, aquí no solo me va a enseñar el profesor, sino que me van a enseñar todos los compañeros con sus experiencias, con lo que ya han vivido. Es correcto lo que dice Oscar. Tenemos que ser humildes en el conocimiento. Sí. Nadie sabe más. O sea, entre más se sabe, menos se sabe. ¿Sí me hago entender? Entonces, decir que nosotros vamos a envanecernos con el saber no es correcto. ¿Por qué? Porque eso se llama un ego. Y el ego nos anula. Por eso se dice también que el sabio tiene gran poder, pero el que
Es entendido, aumenta su fuerza. Correcto. Correcto lo que dice la señorita ahí. Es Yolanda. correcto porque es que el ego es cosa seria. Claro. El ego es algo tremendo. Bueno, vamos entonces a leer un texto y en base a ese texto vamos a trabajar nosotros la comprensión de lectura. ¿Cómo les ha parecido las clases de español? Uy, profesor, me alimentan mucho. Profe, aprendemos muchísimo. Bueno, entonces, para el día de hoy estamos con la lectura de pérdida de la privacidad. Vamos a leer esto y hacemos un tallercito, ojalá que alcancemos. Entonces vamos a trabajar esa parte. Please. Me va a leer el texto Doralba. Sí, señor. Respondo a las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. La pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. Bueno, entonces, miran el texto que aparece ahí. Sí. Ese texto, ustedes van a buscar las palabras desconocidas. ¿Qué palabra desconocen ahí, por ejemplo? Intrusión. Etología. 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 Entonces, busquen qué es etología y lo compartimos. ¿Quién busca etología? ¿Qué otra palabra? Noción, profe. Noción. Listo. Entonces, uno que busque etología, otro que busque noción. ¿Qué otra palabra no entienden del primer párrafo? Intrusión. ¿Cómo? ¿Qué otra palabra? Intrusión. ¿Noción? Intrusión. 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 Eso. Intrusión. Antropología, profe. Antropología. Entonces, vayan anotando esas palabras. Vayan anotando las palabras que aparecen ahí, que ustedes, del primer párrafo, que ustedes no entiendan. ¿Listo? ¿Lo amplío un poquito? Está bien así. Gracias. ¿Sandra lo alcanza a ver? Listo, profe, ya encontré etología. Compártanos qué es etología, Oscar. La etología es una rama de la biología que aborda el estudio de la conducta espontánea de los animales en su medio natural. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, sus causas y sus funciones. ¿Qué estudia la etología? Entonces, muchachos. El comportamiento de los ¿Animales y humanos? No, la etología es el comportamiento de... Léalo de nuevo, Oscar. Animales y entorno. Es una rama de la biología y el comportamiento del animal.
Exactamente. Es Eso una es rama de medio- la biología. La etología es una rama de la biología y la biología forma parte de las ciencias naturales. Entonces, estudia la Sí. conducta de los animales. Por ejemplo, el león y la leona en la selva. El león no caza. ¿Quién es la que caza? Que le lleva la comida. ¿No has visto los programas? ¿Me escuchan? Defender el territorio y para Profe. defender Dígame. ¿Quién caza? ¿El Búsquese. león o la leona? La leona, leona. profe. La leona caza y le lleva la comida al león. Ujú. Entonces, esa es una conducta propia de la selva. Es más, si nosotros vamos a la antigüedad, la mujer era la que hacía el trabajo. El hombre solamente le daba protección. Lo mismo hace el león. Si la leona está amenazada, él se para a defenderla. Pero la que va a cazar, que hace todo el proceso, es la leona. El macho solamente está guardando el territorio, protegiendo a la hembra. Eso lo estudia la etología, esa conducta. Y en nuestra sociedad hay muchas mujeres que hacen eso, ¿no? Profe, tengo Intrusión. antropología. Mariluz, no se le escucha bien lo que me dijo. Profe, yo busqué noción. Antropología tengo yo. Profe, yo tengo intrusión. Bueno, entonces, dígame primero antropología y después intrusión. Bueno, yo tengo antropología, entonces, intrusión, profesor. Primero antropología. Señor. Dice, ciencia que estudia la respuesta del ser humano ante el medio, las interrelaciones entre ambos y el marco sociocultural en el que se desenvuelven. La antropología, ¿Sí me escucharon? sí, yo le escuché. La antropología es el estudio del hombre. Entonces, estudia al hombre en su cultura, en sus restos. Por ejemplo, un antropólogo descubre unos restos fósiles de un hombre, los estudia, mira en qué cultura perteneció, si era indígena, si pertenecía a las negritudes, si, etcétera. Entonces, el antropólogo estudia los restos humanos de un ser humano, a qué cultura, su forma de pensar y el entorno geográfico donde habitó. Entonces, la antropología es el estudio del hombre en todas sus dimensiones, cultural, social, antropológica, etc. ¿Entendido lo que es la antropología? Sí, señor. Antropología es el estudio del hombre y etología es el estudio de la conducta de los animales. ¿Qué otra palabra desconocen? Intrusión. Intrusión. ¿Quién la tiene? Yo, Yolanda. Yolanda. Dice Yolanda, compártanos lo que encontró de intrusión. Dice que es acción de introducirse una persona o cosa en algo de forma indebida. Correcto. Dice también los intrusos, como por ejemplo los intrusos de la música profana en los ritos religiosos. También dice que de esta forma también de introducirse una persona con algo de forma indebida. ¿Sí? Usted está en su casa sí. Y el que pasaba por la calle se metió a su casa. ¿Ese es un intruso o no es un intruso? Sí. Claro, eso es intrusión. Ajá. ¿Y eso es correcto o Está en incorrecto? lo ajeno. Está en lo Está en ajeno. lo ajeno, correcto. Entonces, ya como intruso. Sí. Entonces, Profe. ahí, teniendo en cuenta ya el contexto,
Ahora sí, Oscar, lea el texto y vamos a colocar con el sentido que tenemos ya de las palabras. Globalización, ¿ya saben qué es? Sí, A nivel universal. Correcto. Anteriormente no existía globalización, pero cuando aparece la Internet, el mundo se globaliza. Se globaliza la economía, se globaliza la cultura, se globaliza todo. O sea, ya es un todo. Anteriormente, cada país tenía sus fronteras y tenía su propia cultura. Hoy en día, con la Internet, usted mira la cultura africana, usted mira la cultura asiática, usted mira las formas de gobierno de los distintos países. O sea, la cultura con la Internet se globalizó. ¿Fue un avance? Sí, claro, un avance porque nos permite conocer muchas cosas. Entonces, la cultura se ha globalizado a partir de la Internet y más las comunicaciones. Porque hoy por Internet usted se puede comunicar a cualquier parte del mundo. Un correo que a usted de Bogotá, China, a Pekín, que es la capital de China, se le demoraba a usted, por decir algo, 2 meses. Hoy en día, en 2 segundos, 3 segundos, cuando usted ya envía el mensaje, llega el mensaje a la China. Entonces, la comunicación hoy en día es instantánea. Todo a partir de la electricidad y el campo electromagnético producido por las ondas, tanto de Wi-Fi como de Bluetooth, que ha generado un proceso de avance en las telecomunicaciones. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, ahora sí, Oscar, lea el texto teniendo en cuenta los significados de lo que está ahí. Empiece, Oscar. listo, profe. El primer efecto. Responda las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. La pérdida de la privacidad. El efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor un entorno a sus semejantes, una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. ¿Cuál sería la idea principal del primer párrafo? Yo creo que es el límite, profe. A ver. El concepto de límite que debe haber entre las personas. Le pregunto ya a usted, si usted está en su casa y se le introduce su vecina, ¿usted está de acuerdo o no? No, ninguno no permite a un extraño. Correcto. Entonces, el concepto de límite es tan antiguo como la especie humana. Incluso como todas las especies animales, la etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto. ¿Sí notan ustedes que los animales marcan su territorio? Sí, profe. Profe, ¿le puedo hacer un comentario de acuerdo al texto, lo que pasa en estos momentos? Usted sabe que en estos momentos ya con la tecnología hay otra dimensión que se supone que es el metaverso, donde la gente ingresa con un avatar y ayer pasaron una noticia exactamente tratando ese tema del límite, que hasta allá en el metaverso, ya entre los avatares, tuvieron que poner un límite para que no se acercaran, porque ya hasta allá ha llegado la violación del espacio y de la intimidad, porque les han tomado fotos desnudos a los avatares y todo. Entonces ahora tienen un límite de 2 metros que no puede sobrepasar. Un avatar no se puede acercar al otro a más de 2 metros. Entonces la importancia del límite, imagínense, hasta en la realidad virtual tiene que darse. Exactamente. ¿Algunos de ustedes saben lo que es el metaverso?
No, No, Sí, señor. señor. Se supone que es el nuevo proyecto de Facebook en básicamente crear una realidad virtual, un mundo nuevo al que se puede acceder gracias al Internet. Exactamente. Usted va a interactuar por internet a través de Facebook, a través de esa nueva. Por eso es que cambió el logo a Metaverso, que es como un 8 acostado. Entonces, ya el Metaverso es lo que se viene. Es algo de mucho cuidado porque se pierde fácilmente la privacidad de manera brutal. Entonces, es muy complicado el manejo del Metaverso. Usted pierde toda la privacidad y se puede ingresar muy fácil a sus datos personales de su celular o su computadora. Bueno, entonces, ¿está claro el primer párrafo? sí, señor. ¿Cuál sería entonces la idea principal? ¿De dónde a dónde iría? Al límite. Concepto de los límites hasta ¿De dónde iría, de dónde a dónde iría la idea principal? ¿Quién me la dice? la teología, la etología. ¿Hasta dónde? La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes. ¿Qué? Sí. Hasta el respeto, A sus profe. semejantes es una burbuja de respeto. Hasta ahí. Ah, listo. Esa es la idea principal. Léala, Oscar. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. ¿Y notan ustedes que lo demás sobra? Sí, Porque profesor. eso es lo básico, lo que se necesita. Así es que van a Es la empezar idea principal ustedes, del texto. así van a empezar ustedes a ir sacando la idea principal. Entonces, escriban la idea principal de ese párrafo. ¿Ya lo copiaron? Profesor. Dígame. No, señor. El texto no lo van a copiar, copien solamente la palabra, la idea principal. Y
Yo les mando el texto por los medios digitales. ¿Listo? ¿Continuamos? Sí, profesor. Ya va, profe. Vamos con el segundo párrafo. Sandra, ¿me escucha? ¿Puedes leer el segundo párrafo? Sí, señor. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se han considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de su riqueza, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. ¿Qué entendieron de ese segundo párrafo? Que es tratar de tener como encerrada en un lugar a las personas. Siempre se ha querido tenerlas encerradas, dominadas, pero que no conozcan. Entonces les dice claramente aquí, en el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Una persona se siente protegida en un pueblo, en una ciudad, en un reino. Los muros pueden servir para un régimen despótico, o sea, un régimen como el que había antes de los reyes o el de las dictaduras militares, por ejemplo, Cuba. Ahí lo tienen en dictadura, prácticamente. Lo tienen sometido, los reyes igual. Entonces, Como lo que hizo Hitler. exactamente. Entonces, un régimen despótico es ese, un gobierno así. Mantiene a sus súbditos en la ignorancia. Usted va a Cuba y usted va a mirar que Cuba está más atrasado que Colombia. Allá todavía venden la SINCAR con datos como se hacía antes, hace como unos 10 años. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Colombia está más avanzado que Cuba. ¿Por qué? Porque a ese régimen no le conviene. Esa es una de las cuestiones que tenemos que entender. Entonces, los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres. Ejemplo, algo muy bueno que tuvo China es que China fue el que incursionó con la seda. La gente no sabía cómo sacaban la tela en seda. Entonces construyeron la muralla china para que no entren de otras culturas y no sepan cómo se hace la seda. Entonces, esa parte le favoreció a China y por eso China fue uno de los grandes comercializadores de seda en esa época. Y eso garantizó que el imperio celeste, como decía, al imperio chino, así se le llama, o el imperio del dragón, también se le conoce, porque ellos adoran el dragón. Ahí lo van a entender los que leen la Biblia qué sucede. ¿Entendido? Entonces, China lo hizo para proteger la producción de seda y construyó la muralla china, para que no conozcan el resto del mundo cómo se hace la seda. ¿Entendido?
Sí, Sí, profe. O sea, en este lo que trata de decir es que ese límite ya se extiende, no solo es en el individuo el límite de que se le acerque otro, sino en la comunidad evita para que se acerquen otros. Correcto. O sea, utilizan muros, utilizan una protección, puede ser de una Exactamente. comunidad Por o de un ejemplo. país para que los extranjeros no aprendan lo que saben ellos, ni los Correcto. otros sepan lo que pasa afuera. Correcto. Entonces, es un arma de doble filo. Como puede servir para ocultar un conocimiento y desarrollar, como los chinos, un proceso económico con la seda, como puede también sirve para tener al pueblo sometido. Es un arma de doble filo. ¿Cuál sería entonces la idea principal del segundo párrafo? ¿De dónde a dónde sería? ¿De los muros? ¿Desde los muros? ¿Desde los Sandra. muros? Muy Desde los bien. muros. ¿Desde los muros hasta dónde? Los muros pueden servir para que un régimen despósito mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantiza a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas y sus inventos. Hasta donde está el punto, ¿no, profe? Correcto, muy bien, exacto, Sandra. Esa es la idea principal del segundo párrafo. Entonces usted ya va a aprender aquí poco a poco a sacar las ideas principales y usted ya no va a leer todo un texto largote, sino que usted ya va a sacar la idea principal de cada párrafo. Y es más fácil. Simplifica, sí. ¿Qué palabras desconocen del segundo párrafo? Despótico. Depósitos, profe. ¿Cuál? Despótico. Despótico, y Sandra me dijo otra. Te dijo la mija. ¿Cuál, Sandra, fue que me dijiste que no te escuché bien? Alguien que busque despótico. Despótico, profe. Ah, despótico. Ah, también. Yo lo tengo, profe. Lea, Andrea. Dice que es un dictador, es como un dictador, dice. Ajá, es un dictador. Recuerden que los dictadores son militares, son gobiernos militares comandados por un general. Entonces, los gobiernos despóticos, los gobiernos militares son los peores gobiernos. ¿Entendido? Entonces, a ellos no les importa matar a la gente. A ellos no les interesa eso. Son militares. Como militares utilizan las armas. Y ellos en el poder son muy peligrosos. Entonces, eso es algo que tenemos. Ese ideal militar de defensa, sí, lo tienen mucho, demasiado, el conservatismo de ultraderecha. Bueno, entonces, para que me vayan entendiendo un poquito. Entonces, aquí van a entender que los políticos que comulgan con los militares van a utilizar la fuerza, van a utilizar la guerra. ¿Se les hace similar eso a un expresidente? Sí, señor. Entonces, eso es el ser despótico. Gobernó como militar sin ser militar. Sí. Y por eso produjo toda esa cantidad de masacres llamadas falsos positivos. Sí, señor. Entonces, entendieron y pertenece al ala de la ultraderecha. La ultraderecha conservadora, que quiere imponer el gobierno despótico militar de civil. Eso es lo que ya tienen que empezar a entender desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la política, de la economía. Entonces, eso es bueno. Ustedes van a empezar a analizar todo eso. ¿Qué otra palabra desconocen ahí? ¿Celeste la conocen?
Celeste. ¿Conocen la palabra celeste? No, profe. No, profe. Alguien que la busque. Súbditos. ¿Qué es un súbdito? Persona que obedece. Persona que obedece. Entonces, ustedes son mis súbditos porque son mis estudiantes, ¿no? Pero, Profe, ya tengo celeste. a ver, dígame, ¿qué es celeste? Dice que se refiere al color. El celeste también Azul. llamado azul celeste, ceruelo, azul cielo, azul claro o azul bebé es un color azul, cian semiclaro de saturación intensa. Se Correcto. dice que corresponde a la coloración del cielo diurno despejado en dirección al norte. Correcto. Así se le llama al imperio chino, el imperio del dragón, el imperio celeste. Bueno, ya ustedes eso lo conocen. Celeste es el color azul. Entonces, el súbdito es el que está dominado. La raza negra fue dominada y eran los súbditos de los españoles aquí. Entonces, eso es un súbdito. Un soldado es un súbdito de un general. ¿Entendieron? Sí, señor. Vamos con el tercer párrafo. El tercer párrafo. Léanlo y me van a sacar las palabras desconocidas. Yasmín, ¿puedes leerlo? Sí, señor. Léalo, por favor. El que dice no obstante, Sí, señorita. no obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado los dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados camente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, que hemos comprobado qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de las cookies y de todas esas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Bueno, vamos con Pilar. ¿Me escucha, Pilar? Sí, señor. Lea el texto, por favor. Nuevamente. Nuevamente. No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto
Se fue el audio. Se le fue el audio, sí. Se le fue el audio. Sandra, colabóranos con esa lectura, porfa, que se le fue el audio a la señorita. Perdón, Nuevamente, no obstante, ¿ya? Ay, sigue. Bueno, dice que forma para la comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control de los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quiénes hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de los cookies, de todas esas maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Les pregunto, ¿qué palabras desconocidas ahí ustedes no conocen? Oleada, Hackers. migratoria, Cookies. Bueno, les voy a decir entonces, hacker. Un hacker es una persona que sabe mucho de sistemas y puede entrar a cualquier computadora, a cualquier celular y robar la información a través de una fotografía que le envíe, a través de un link, le puede robar toda su información del celular, su cuenta bancaria, desviar sus fondos y, mejor dicho, los ladrones hoy en día tienen que estudiar, para que me entiendan. Sí. Y los cookies, que son todo eso que le dice, dele clic a los cookies para poder continuar. Los cookies es que le cogen su información. Entonces, Andrea Mendieta, ¿qué hace? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus preferencias sexuales? Porque ya las ven en las páginas. Entonces, toda la información, todo lo que usted busque en Google, todo lo que usted haga en Facebook, todo lo que usted haga en Twitter, todo lo que usted haga en cualquier plataforma, va de una a una central de datos. Entonces le pregunto, ¿hay privacidad o no hay privacidad hoy en día? No hay privacidad. No hay. No hay privacidad. ¿Cómo se absoluto ya siente no hay. usted hoy en día? Manipulado. inseguro, Inseguro. Pero le Desnudo. cuento, que lo están vigilando a uno todo el tiempo. correcto, la vigilancia actual es real a través del celular, se sabe dónde está, se puede meter. Hoy en día es muy fácil coger y clonar un WhatsApp, un Facebook. Eso es lo más de sencillo. Eso no tiene mucha cuestión. Sencillamente cualquier persona lo puede hacer, pero eso es peligroso. Entonces, Con razón que cuando se va a ver algo, dice que para poder verlo hay que dar un clic ahí en los cookies. Exactamente. ajá, usted no le tenga Eso. miedo al hacker, téngale miedo a los cookies, porque eso le están robando su Pues información. imagínese, me acaba de dar una información muy grande porque pues uno como se siente como obligado que tiene que dar ahí el Lo obligan, exactamente. Busque otra sí, es página. obligado. Busque otro, hay más buscadores, no solamente existe Google, existen muchos buscadores. Entonces, usted tiene que mirar esa parte. Control de la privacidad se perdió. Entonces, eso es un hacker. Los cookies son esos enlaces que le dan para obtener su información. Sí, porque si no, no deja abrir el programa. Exactamente, Quiere ver, entonces, no lo deja abrir, entonces le toca uno buscar por otro medio. exactamente. Entonces, le dice que la Internet rompe los límites, rompió los límites de la privacidad. Hoy en día, yo estoy en su casa de manera virtual y puedo ingresar de manera, aquí fue con permiso, pero también puedo ingresar sin permiso. Usted por eso a su computadora colóquele un papelito en la cámara, porque cualquiera lo puede estar grabando. Y no necesariamente el celular cuando está apagado, también sigue grabando. Ya son, cuéntame. Un detalle es que usted puede administrar los cookies y cómo se maneja esa información y la privacidad dentro de la red, porque los cookies pues son técnicamente el almacenaje de datos de las páginas a las que usted entra. Por ende, Google es el que almacena todos esos datos y le dice a dónde van a ir dirigidos. Pero usted puede eliminar esos cookies.
Exactamente, los puede eliminar. También puede negar los cookies. Puede poner ahí una opción que dice negar cookies en las opciones de Google y así no se queda ningún tipo de historial, por decirlo así. Es como el modo incógnito, básicamente. Sería interesante que nos envíes esa parte para indicarnos a todos cómo eliminarlo, porque muchos desconocen y tú lo manejas. Dicen que en la Porque si esquina usted superior le permite a los cookies no solamente le roban información, sino que toda la información que usted tiene, ellos la venden. Y ellos hacen plata con nosotros. Pues sí, pero por ejemplo, uno de los cookies más básicos, profe, es, digamos, que usted se mete en un computador a Facebook. Y usted le dice, recordar mi contraseña, usted le está dando permitir que la recuerde. Lo ideal es que no la recuerde. No la recuerde, exactamente. Nunca, eso sí es verdad. Eso, nunca. son cositas así pequeñas. Sí, incluso guardar la contraseña también cuando en un banco, ¿no? También, que dice recordar, también darle nunca. Nunca, exactamente. Exactamente. todo por la internet se sabe. Ya nosotros estamos todos invadidos por la internet y ya todos en la internet saben los que quieren, ¿por qué nos manejan así en las redes? Nosotros estamos manejados por las redes, aunque Correcto. no querramos. Lo que Sí. pasa, les voy a decir lo siguiente, lo que pasa es que el nuevo orden mundial quiere colocar el control del mundo en todos los aspectos, acabar con el dinero circulante, el billete y las monedas, y a su vez quiere imponer más adelante un gobierno global, una sola economía, una sola política, están pensando en una sola religión. Entonces están mirando cómo unir la religión musulmana, la cristiana católica y las religiones cristianas y todas y conformar una sola religión mundial. Sí, profe, igual hay países que se ven obligados como a agregarse a economías como a la de Estados Unidos, El Salvador, por ejemplo, utiliza el dólar, aunque no sea la moneda propia de él. Correcto. Entonces, hoy en día ya el dinero comienza a desaparecer. Por eso coronavirus, la función era debilitar la economía del mundo para poder cambiar el sistema económico y poder quitar el dinero circulante. Entonces, todo esto es algo que si usted va a la Biblia, ahí está. Y por ende, ellos quieren colocar un solo presidente en el mundo. O sea, tiene el control global. Eso es el pensar del nuevo orden mundial. Para eso se reunieron en Davos el año pasado para organizar el fin de la caída económica actual y el surgimiento de la nueva. Cosa que al 2030 ya esté generado un nuevo proceso económico. Chicos, ¿cómo les ha parecido la clase de hoy? Muy interesante, profesor. Sí, bastante dinámica. Entonces, chicos, las preguntas, este taller se lo voy a mandar y ustedes me realizan solo el resumen del texto con las ideas principales. ¿Listo? Del último texto, ¿cierto? Sí. O de todos los textos en general. No, el texto, el último, el de la pérdida de la privacidad, Ah, ok. Entonces, ¿usted no lo envía? Listo, entonces, sí, yo lo envío ahora. Yo lo envío por WhatsApp, ¿listo? Entonces, chicos, se nos acabó el tiempo. Antes de partir, ¿qué día nos reunimos esta semana? Uy, profesor, yo no puedo. ¿Les parece el jueves? Sí, profe. Voy a intentarlo. Yo sí voy a intentarlo, profe, porque yo estoy demasiado. Sí, profe. cansada. Gracias. Listo, entonces los que puedan el jueves. Sí, bueno, profesor. ¿Listo? De todas maneras, estoy pendiente. Los que puedan el jueves y los espero el jueves para continuar. Voy a hacer un proceso para que ustedes interpreten más este texto. Entonces, los espero el jueves de 8 a 9 de la noche. ¿Estamos de acuerdo en la hora? Sí, señor. Profe. Sí, Ok. señor. Profe, Dígame. qué pena. Es que yo le estaba intentando enviar las actividades por el correo, pero me rebota. Me dice que no existe. No sé si o lo anoté mal o no sé, porque lo pedí, pero no me lo dijeron que tenía su número y me dio cosa Elena. enviarlo al número. Elena, escríbeme al WhatsApp, yo te envío todos los datos, ¿listo? Bueno, profe. Listo. Entonces, feliz y bendecida tarde para todos, feliz fin de semana y feliz comienzo de semana. Nos vemos el jueves de 8 a 9 de la noche, ¿listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Bendecida noche. Hasta luego, profe. Igual, profesor. Chao, muchachos.
Cuídense mucho. Recuerden conquistar sus sueños. Gracias, profe. Gracias, Chao. Hasta profe. luego, profe. Que esté Chao, muy bien. Angélica. Me escriban. Chao. Porfa. Bueno, profe, ya le escribo.